Bien, tenemos acá junto a nosotros al doctor Pedro Bedrosian, vocero de la Asociación Civil de Profesionales Independientes, y que vamos a charlar con él. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Sergio Bedrosian. ¿No es Pedro? No, bien. Es por el apellido que la confusión viene bien, siempre. Sergio. Siempre. Acá me habían Sergio. puesto Pedro, por eso dije Sí, no hay problema. Pedro. ¿Y qué es parecido a Sergio? Por eso viene Pedro. Ah, ¿qué Sergio? No, es una broma. Viste que acá tenemos un Sergio que, ojo. ¿Qué pasa con la caja? Hay una cosa que me llama la atención, es que es como decir, si comes de eso te va a hacer mal, y al otro día comes de eso y te hace mal, y al otro día comes de eso y te hace mal. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando de la situación económica de la caja? Intensamente 3 años. Y bien, y hace 3 años que No, y aparentemente... además, con un dato que se no le cambia suma nada. a eso, que el 1 de julio se termina la plata. Claro, pero y no cambia casi nada. Te voy a Como responder. muerte de una... Como es crónica de una muerte Te anunciada. sumo algo más, ya que está para sumar cosas. Hace Sí. unos 2 años estuvieron acá ya ellos, este Sí, señor. experimento nuevo, Sí, digamos, señor. independiente. Y yo recuerdo que yo quedé asombrado con algunas cosas que nos contaron, pasaba en la comisión directiva. Y recuerdo que yo les planteé cómo puede ser que algo que se está fundiendo, el gerente general cobre 920.000 pesos. ¿A quién se le ocurre gerenciar la derrota con ese precio? Y me decían que en realidad eso era parte del directorio, lo recuerdo claramente. Bueno, para responder la primera pregunta, ¿qué pasa con la caja profesional? Tiene una crisis como toda la seguridad social. Ahora, especialmente qué pasa con nuestra caja es que no se quiere solucionar la crisis. ¿Cómo no se quiere? No se quiere. Y se miente y se ocultan cosas muy importantes. ¿Quiénes Lo que no quieren? motivó, ¿Los que están dirigiendo? ahora explico, lo que Sí. motivó que nosotros, como afiliados, tuviéramos que organizarnos en una asociación civil para primero estudiar las posibles causas de la crisis, como haría cualquiera que utilice una metodología elemental para saber qué pasó en la caja, Claro. que es una pregunta más importante. Nosotros concluimos y arrancamos siempre con esto para que la gente entienda que la crisis de la caja profesional, como dije, fue una crisis provocada, golpeando los derechos de los afiliados a través de lo que fue la acción de los directorios, integrados, como decimos siempre, para que la gente no se confunda, también por representantes designados directamente por el Poder Ejecutivo de turno. Decir esto implica claramente que los partidos políticos, al menos los gobernantes, en una crisis que ya tiene casi 20 años originada para nosotros, tiene directamente allí como protagonistas a quienes fueron designados por esos partidos gobernantes en estos 20 años, Están las todos, dos coaliciones. están todos, Ahí está. Están todos ahí. Entonces nosotros decimos que esta crisis está tratada por el sistema político como una crisis que le es ajena. Pero en realidad no solamente participó integrando el directorio, participó decidiendo en el directorio, porque en esa integración de 2 en 7, que en números habla poco, parecería una minoría, Son Desde 7 el punto de directores, vista- son 7 directores, de los cuales 2 representan al ahí Poder está. Ejecutivo. Pero esos 2, en estos últimos 20 años, han sido parte de la mayoría que decidió más del 90% de lo que allí se votó. Entonces, esa es la primera señalización que a nosotros nos interesa, porque vuelve el tema caja profesional ahora, igual que cuando se presentó la ley Express por el anterior Poder Ejecutivo, en una similitud de escenarios que es alarmante, porque siempre hay poco tiempo para resolverla. Se habla de un humo y de un fuego en la caja, que ya hace rato que lo venimos viendo, como si fuera ahora. Esta crisis tiene un desenlace en la liquidez para pagar las prestaciones desde hace mucho tiempo, la fecha de función, el ex ministro Mieres, creando un tremendo pánico de hace 3 años, y además, nuevamente, con anuncios por parte de este nuevo Ejecutivo, muy parecidos a lo que el contenido de aquella ley Express planteaba, y que el mismo Frente Amplio había rechazado junto a Cabildo Abierto. Por eso acá la crisis más grande no es la de la caja, es la crisis política
que nosotros encontramos, o la crisis del sistema político, que demuestra, después de 3 años en los cuales nuestra Asociación de Profesionales Independientes en Defensa de la Caja y otros grupos de afiliados, hemos concurrido, nosotros solo más de 105 veces, al Palacio, propuesta en mano, soluciones en mano. ¿Y por qué no? Y no son contempladas porque habría que traer a los políticos, los operadores políticos, a preguntarles qué pasó en estos 3 años con los grupos de afiliados que nos presentamos a denunciar violaciones de derechos y qué pasó con las propuestas que nosotros pusimos arriba de la mesa. Porque aparentemente en este escenario en el cual, por supuesto que nosotros los afiliados somos corresponsables de la crisis desde el momento en que tenemos elecciones y que hay 5 directores por los afiliados, que casi se olvidan de cuáles son sus deberes máximos en defensa de la caja, porque hay una sucesión de hechos que demuestran que acá no solamente no hubo voluntad de mejorar la situación, sino que se tomaron medidas concretas para perjudicar a la caja. Sí, yo quiero preguntarle, usted dijo al pasar que esta crisis fue provocada, y yo quiero profundizar en eso después. Pero termino el razonamiento Ahí más está. tranquilo. Entonces, nosotros, para hacer una actualización y que los afiliados y la opinión pública tengan claras las cosas, se vuelve a apostar a un modelo de solución alejado de lo que los grupos de afiliados hemos venido promoviendo desde hace 3 años, con un trabajo muy intenso, con asesorías importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos como asesores en materia jurídica al doctor Óscar López Gotaracena, y también hemos hecho algún trabajo con el doctor Odenir Sartú. Tenemos como asesora en materia económica financiera a la economista María Noel Sanguinetti Besoso, calificados profesionales que han trabajado junto a nosotros para que nuestras propuestas, además, se robustecieran con aquel elemento técnico imprescindible a la hora de, bueno, poder defender con argumentos serios y responsables lo que venimos llevando adelante. ¿Por qué provocada la crisis o por quién? Y bueno, nosotros, como dijimos ayer, porque ayer hicimos una hermosa asamblea, porque además, lo tengo que decir, nuestra asociación civil trabaja con una participación, priorizando la participación de nuestros socios, haciendo lo que corresponde, asambleas en las cuales el afiliado de a pie puede allí contribuir y enriquecer las propuestas. Ayer más de 130 socios estuvieron participando en una asamblea que nos fue muy bien, porque desde allí confirmamos este camino que seguimos. Y yendo directamente a esta otra pregunta, de quiénes fueron los responsables de lo que decimos nosotros, destruir un modelo de seguridad social. La Caja Profesional tiene un modelo propio de seguridad en el cual el portafolio de inversiones, por ejemplo, era manejado por los propios afiliados. Era manejado porque, claro, se destruyó. Cuando decimos se destruyó, no estamos diciendo que la caja está destruida. Lo que decimos es que ese portafolio de inversiones fue convertido, los activos reales fueron convertidos en activos financieros, en papeles del Estado, lo que se llama normalmente, de muy baja rentabilidad. Por supuesto que nosotros estamos echando una mirada hacia lo que pasó en la interna de la caja, por eso, a través del abogado de Odenir Sartú, iniciamos una acción preparatoria que la justicia determinó felizmente que tanto el directorio como el Poder Ejecutivo fueron intimados, y ya obtuvimos la información de lo que ha sucedido en 20 años a esta parte en relación a la gestión económica y a la designación de los diferentes representantes del Estado dentro de los directorios. Es decir, como asociación civil tenemos claro que iremos hasta el hueso, como decimos los uruguayos, para saber qué pasó. Y para completar, decir que el manejo del portafolio de inversiones, que en definitiva arrojó muy malos resultados, casi previsiblemente, porque había opciones en la diversificación de las inversiones que daban posibilidades muchísimo mejores de recaudación. ¿Eso es por error o por favorecer a alguien? Nosotros, si tú sacás
el 5 de oro, Sí. 2 domingos seguidos, Sí. ya no es suerte. Es decir, cuando la frecuencia, cuando uno se equivoca todos los días y cuando las medidas están a mano, a la vista y no se aplican, hay corrupción. Hay corrupción, corrupción. Vamos a usar las palabras que tenemos. Ahí Corrupción. está. Ahí está. O ideológica, o material, o las dos juntas. Entonces, nosotros en ese sentido queremos decir que junto con la desprolijidad administrativa, hubo durante todo este tiempo una cantidad de medidas económicas y políticas totalmente contrarias a lo que significaría sostener la caja. Decir, junto con esto, que quede muy claro para los escuchas, para los oyentes, para los televidentes, que tuvimos como asesores dentro de la caja, teniendo en la caja servicios propios, muy bien pagos por los afiliados. En estos 20 años se contrataron servicios de asesoría, como los de Deloitte, una consultora muy conocida, Sí, señor. Saldain y Asociados, sí, Saldain y Asociados, el doctor Rodolfo Saldain, que fue protagonista de la Fue el reforma coordinador, fue el de la coordinador Seguridad de- Social Exacto. y que además en el 2019 pasó a integrar el directorio de AFAPSURA como asesor de la caja cuando son las AFAPs y el modelo que teníamos en la caja, dos modelos claramente en competencia. Pero además tuvimos como funcionaria en la caja al actual presidente del BPS, a la economista Jimena Pardo, que desde 2006 hasta el 2020 fue integrante del directorio de República FAP. Por allí va un poco la explicación. Eso puede ser irregularidades, ¿no? Son irregularidades. Uno dice desprolijidades Exacto, exacto. muy importantes que además Incompatible. a los o ojos sea, de otra está todo cantidad bien. de hechos. Eso igual y- no funde la caja. No. No, pero acá no se trata No, de pero- que una sola cosa funda. Bien. Acá lo que ¿Alguien se la decimos llevó? fue ¿Alguien se la determinante. llevó? ¿Alguien? Pero hubo omisión también, perdóname que le Sí, diga. sí, por Sin duda. Porque supuesto. si pasaba todo esto, estaban esos sueldos principescos, que yo todavía no puedo creer cómo pagaban esos sueldos, y ustedes permitían que eso pasara, también hubo un poco de omisión de parte de quienes estaban viendo que algo no estaba bien, más allá de errores. Claro, pero no pueden hacer nada. ¿Qué pueden ¿Cómo no hacer? puedes Tú hacer decís- nada? Al menos puedes protestar, puedes decir, mira, Claro, esto es Pero ridículo. protestar, claro. hace años están Pero hace protestando. años que recuerdo protestamos, no seas malo. desde la caja misma Está bien lo que alguien dice. estuviera contra Está bien. el sueldo principesco del Perfecto. gerente. No lo recuerdo. eso. Bueno, No lo tampoco recordamos nosotros, los afiliados a la caja, que la ciudadanía uruguaya, porque aquí supuestamente todos participamos en las elecciones nacionales, a diferencia que en la caja que no son obligatorias, y no casualmente. No veo a la población en Uruguay haciendo una protesta o yendo a recriminarle a quien votó cuando la corrupción ha atravesado todos los partidos en distintos momentos. Yo no recuerdo manifestaciones, será un aspecto de nuestra cultura, esto de trabajar y no llegar a casa a ver qué hizo al que voté, a ver qué hizo hoy, si fue a trabajar o no fue a trabajar, si se quedó con los viáticos, si cumplió con lo que prometió. No nos toca a los afiliados a la caja. Eso es parte lamentable de la cultura que nos ganó a todos, de las cuales nos hacemos responsables igual. Pero es muy distinto que quienes cobran suculentos salarios en el Poder Legislativo, arriba de 500.000 pesos mensuales. El último receso fue del 15 de septiembre al 15 de febrero, 5 meses. Y los directores de la caja, que cobran casi 200.000 pesos por mes, se les bajó el salario hace unos años. Entonces, ellos son los verdaderos responsables de la gestión. Exacto. Y nosotros como afiliados o como ciudadanos tenemos que tener una mirada Más crítica. mucho más de cerca, mucho más de cerca. ¿Y cómo se arregla? Ay, perdóname. No. ¿Cómo se arregla? Ahora está, por supuesto, esta instancia, y es importante que la gente sepa, el Frente Amplio designó al ingeniero Di Domenico, con una vasta trayectoria en lo que fue el sindicato bancario, para tratar de resolver, entre otras, la crisis de la caja profesional. Nosotros nos reunimos con él nos escuchó en un par de veces, van 2 reuniones que tenemos con él, fuimos muy claros nosotros en cuanto a lo que proponemos, volvimos a fundamentar con nuestros asesores presentes, y bueno, él nos expresó que del 5 de marzo, hasta el 5 de marzo recibió las delegaciones, y que del 5 de marzo, en un plazo más o menos de 40 días, se iba a presentar en el Parlamento un proyecto, pero
lo que ocurrió fue que enseguidita que pasamos el 5 de marzo, hubo anuncios por parte del actual ministro de Economía y también del propio Di Domenico en algunas entrevistas, en donde se anuncia que todas las partes vamos a tener que poner algo. Cuando nosotros en la reunión con el propio Di Domenico y desde hace 3 años, intensamente y en cada oportunidad que tenemos de exponer lo que pensamos, sabemos que en los activos aumentar la tasa de aportación significa en cualquier estudio de impacto una medida negativa para la caja, y que un gravamen sobre las jubilaciones que ya están afectadas por el IAS, violando para lo que nosotros es un derecho como la jubilación, un nuevo gravamen significaría ni nada más ni nada menos que la violación a un derecho. Sin embargo, Así que ya arrancamos mal. arrancamos Obvio. mal, porque además, y me importa especialmente decirlo acá, yo podría estar aquí y mis compañeros un programa entero hablando del tema de quién es privilegiado en la sociedad, pero no me va a dar el tiempo. Lo que sí voy a decir es que asistencia financiera que llega hoy va a ser utilizada para enfrentarnos los profesionales con el resto de la sociedad como se hace sistemáticamente. Y nosotros vamos a dar una dura lucha a ese sistema político para que la gente, para que doña María y don José sepan cuáles son los sectores realmente privilegiados, y además poder decirles que no vale ahora que la asistencia financiera, que además llega por las omisiones y por la corrupción que seguramente en el funcionamiento de los directores, que también eran de los partidos políticos, se llega. Es decir, si doña María y don José tienen que ayudar a la caja con asistencia financiera, fue el propio sistema político responsable de la creación de la crisis y de su agravamiento el que está pegándole en el bolsillo a doña María y a don José. Y no vimos en otras asistencias financieras, para los que tenemos más de 50 o 60 años, cada vez, por ejemplo, que el sector bancario recibió las asistencias financieras. Yo tengo mucha memoria. Sí, sí. No escuché a muchos actores que hoy pegan el grito hablar de doña María y de don José y de su bolsillo. Total. A mí realmente este tema me pega directamente porque yo soy aportante de la caja desde el día 1 que me recibí. Incluso cuando estuve ocupando un cargo de gobierno seguí aportando a la caja sin estancarme en la categoría y como me correspondía, porque para mí es mi aporte consecuente desde el día 1 y entiendo que espero, y tengo la expectativa de que así sea mi jubilación el día de mañana. Pero a mí me preocupa mucho, porque me preocupa mucho eso que estabas diciendo tú. O sea, cómo se trata de enfrentar a los profesionales con doña María y don José. Y la mayoría de los profesionales somos hijos de doña María y don José, de clase media, que vivimos al día, que no tenemos una maravillosa capacidad de ahorro, porque profesionales privilegiados los hay, pero son los menos, ¿eh? La mayoría de los profesionales de este país vivimos al día, tenemos un montón de cosas que tenemos que pagar, un montón de deberes con los que tenemos que cumplir. Yo particularmente cuando trabajé en otras cajas y aportando a otras cajas, aportaba al BPS, aportaba a la SAFAP y aportaba a la caja profesional. Entonces yo aportaba por todo el mundo y resulta que el día de mañana no sé si voy a tener una jubilación. A mí este tema me preocupa porque acá a los profesionales se les descuenta IAS, a los jubilados profesionales se les descuenta IAS y va para el BPS. Y nadie dice nada. Y nadie le echa la culpa a aquel que está jubilado por el BPS de que los profesionales le están sosteniendo una parte. Después, por otro lado, me preocupa porque hay un montón de profesionales en el Estado, en el escalafón profesional, haciendo ejercicio de su profesión, que aportan al BPS y se declaran en relación de dependencia y no aportan a la caja profesional. Y yo no es que quiera que aporten más o que aporten menos. Que aporten lo mismo. Quiero que haya justicia y que los profesionales aporten a su caja y si no... desliguemos la situación y vamos todos a una misma caja, pero tengamos la honestidad intelectual
de entender que acá hay situaciones que se dan porque hay otras que deberían controlarse que no se controlan. Que alguien se pueda declarar en relación de dependencia y no aportar a su propia caja y aporte a otra, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Porque la otra caja existe por algo y existe para los profesionales. Ahora resulta que esos profesionales ejercen, pero no aportan a esa caja. Y después salimos todos a rasgarnos las vestiduras de que hay que solventar a la caja profesional. Y bueno, capaz que si todos los que tuvieran que aportar a la caja profesional aportaran como corresponde a la caja profesional, no habría que solventarla. Tampoco es que la caja tenga una maravilla de beneficios para los activos, ¿no? Porque no los tiene y el salario de los pasivos tiene un tope. Entonces, acá hay muchas situaciones que a veces el común de la gente no los ve y que en realidad los profesionales aportantes, yo les diría que están en diferencia de condiciones reales con los aportantes al UPS. Si me permiten, me encantaría poder venir un programa especialmente a exponer las propuestas de soluciones, porque no son muchas, pero son contundentes. Una, por ejemplo, tiene que ver con la aplicación del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Caja, que es que la normativa obliga a llevar adelante lo que así está escrito. La Caja tiene, por ese concepto, el 34% de los ingresos se justifican por el tema de los timbres, se explican por el tema de los timbres. Hemos tenido sistemáticamente un rechazo a lo que es la aplicación de la normativa. Eso del sistema político. Y decirles algo más que me parece muy importante, y se menciona al doctor Oscar López Gotaracena. El doctor Oscar López Gotaracena lleva adelante un trabajo hacia lo que es la impugnación de lo que es el IAS como impuesto. Nosotros somos fervientes defensores del derecho, apegamos nuestra propuesta al derecho y consideramos que la jubilación es un derecho. Exacto. Aquí nosotros tenemos la creación del IAS en el 2008, inició un camino muy perverso que deja claramente al sistema político en el escenario de la corrupción. Los opositores del momento, que fueron hasta hace poco gobierno, tenemos en nuestro archivo declaraciones durísimas contra el IAS. Impuesto criminal, impuesto violatorio de los derechos, un atropello a los viejitos, una cantidad de expresiones. Sin embargo, ustedes han visto, han sido espectadores de lo que fue el IAS en su aplicación permanente. Por eso nosotros como asociación civil no insistimos o no ponemos como propuesta el direccionamiento del IAS hacia la caja, porque nosotros estamos llevando adelante una acción, lo hemos judicializado. Para derogar. Entonces no podríamos estar utilizando algo que consideramos tan penoso. Pero lo peor de todo es que el sistema político, creando o defendiéndolo, a los uruguayos todos, nos instala algunas violaciones de derecho que son el mejor escenario para volver a intentar, como ahora, un nuevo gravamen sobre los pasivos. Defender a los pasivos no es pedir el direccionamiento hacia la caja. Defender a los pasivos es decir que se está violando un derecho desde un poder político, donde un senador cobra 500.450 pesos, donde un diputado cobra 537.519 y afecta jubilaciones a partir de los 59.500 pesos, para que en ocasión de una presentación del ministro de Economía, Gabriel Odone, a días de las elecciones nacionales en las cuales me presenté para hacer la pregunta acerca del IAS, si le parecía justo, el actual ministro de Economía respondió que el gravar las rentas altas le parece sí de justicia. Entonces, por supuesto que a una pregunta anterior que hice, el actual ministro de Economía, después de 1 hora y media, en la cual explicó claramente cuál había sido la preparación del equipo económico, frente a otra de mis preguntas relativas a lo que los pasivos de nuestra caja vuelcan al IAS, que es casi el 70% del déficit de la caja. 36 millones de dólares el año pasado volcaron nuestros pasivos para subsidiar una caja mientras nosotros nos matan. Claro. Respondió a una semana de las elecciones que responderme esa pregunta era payar, porque él no tenía estudiado el tema caja profesional. A sabiendas, decimos nosotros, a sabiendas, que era el tema que explotaba para la definición. Entonces, todo esto es parte de
nuestro diagnóstico y de nuestras aseveraciones. Sergio, para terminar, ¿es oscuro el panorama entonces? El panorama sigue teniendo componentes no sorpresivas. Y eso es una ventaja para nosotros. Nosotros hoy estamos muy fuertes porque no somos el único grupo. Nosotros también estamos trabajando para que otros grupos de afiliados que han trabajado también este tiempo podamos tener la organización, porque no somos un sindicato, sabido es, No. pero nos vamos a conformar en una organización de trabajadores para decirle al sistema político y a estos directores que nacimos para quedarnos. No somos un grupo de profesionales que está pensando en ser una burbuja en la sociedad. Y vamos a dar una durísima lucha. Gracias, Sergio, por Muchas venir. gracias a ustedes Gracias. por la Y a oportunidad. la orden, las puertas de Buscadores están siempre abiertas. Un lujo. Yo igual Muchas me gracias. quiero quedar tranquilo que ya no cobra nadie 900.000 pesos por mes, ¿no? 920.000, ya no lo cobra más del año pasado. Bien, perfecto. Una Igual lo cobró vergüenza. durante mucho tiempo. ¿Cuánto estarán cobrando Ese ahora? sueldo principesco para encima gerenciar algo que estaba fracasando. Una vergüenza. Sí, total.